médicas, que esto no lo habíamos hablado, pero el doctor estudio, él sabe que este es un componente bien importante en el examen y preguntan mucho de esto. Así que hay que revisarlo. Algunas cosas, me voy a ir bien a lo específico sin hacer demasiado grande el panorama, porque también no vamos a entrar en detalles. Esta no es una clase de leyes, ni nosotros estamos trabajando para ese propósito, sino que estamos realmente preparándonos para contestar un examen y contestarlo de manera adecuada. Entonces, veamos un poquito de lo que es la JIPA, que es una, si ustedes lo ven acá, es una acta o como una ley casi de lo que es una de seguros médicos, pero también dice acá accountability, que es como responsabilidad, de responsabilidad, y también tiene que ver con los seguros médicos, pero nosotros no vamos a hablar de la parte de seguros médicos. Y esto a veces lo mencionan en algunas clases cuando se dice que algunas personas no clasifican para seguros médicos porque tienen condiciones previas, etcétera, etcétera. Pero eso no lo vamos a hablar, no viene al caso para nosotros. Entonces, vamos a hablar, aquí vamos a hablar lo que un medical assistant necesita saber acerca de HIPAA, de, de, de saber de lo que es HIPAA. Entonces, el medical assistant necesita ponerle mucha atención al HIPAA, que ya lo dijimos, Health Insurance Portability y Accountability, HIPAA. Esta es una ley a través de, de este a oeste y de norte a sur en Estados Unidos. O sea, aplica a todo el país. No hay estado que se quede sin que la JIPA lo, lo toque pues, en algún momento. Entonces, esta ley nació más o menos hace, para ponerle una fecha, casi 25 años. En 1996, la JIPA se empezó como a establecer y ha ayudado desde entonces a asegurar que los récords médicos son confidenciales a pesar de la tecnología que ha ido avanzando. En el 96 ya había computadoras y todo eso, programas de computación, pero ustedes saben que la tecnología avanza más rápido que muchas cosas. Más rápido, por ejemplo, un carro de año a año, nosotros vemos que el carro va saliendo más moderno, más bonito, y la tecnología a veces cambia de mes a mes, de 2 meses. Entonces, la JIP ha ido avanzando en ese estilo, más o menos. Va con la edad de las computadoras, ha ido avanzando eso. Entonces, pero avanza la tecnología, pero básicamente la confidencialidad es casi la misma. O sea, todo lo que permite es proteger lo más posible el récord médico del paciente y los derechos del paciente. Entonces, las leyes de privacidad requieren que toda la información que provenga de los pacientes, ya sea escrita de forma manual o obtenida y guardada en computadora, en cualquier práctica privada o pública, lo que sea, que se guarde la confidencialidad y los derechos de la privacidad del paciente a lo más posible. Eso es bien importante. Entonces, mantener la confidencialidad de la información privilegiada de los individuos es como punto de honor para la JIPA. Entonces, cualquier información que se obtenga en el cuidado de un paciente, que puede ser diagnósticos, laboratorios, información personal, no debe ser revelada a nadie sin el permiso del paciente, al menos que lo requiera la ley. En cuanto a la ley, recuérdense, siempre hay una ley superior, que si la ley está sobre la JIPA, por alguna circunstancia de emergencia o algo, se puede liberar alguna información de salud, pero ella es algo, una situación especial. Entonces, cualquier cosa que usted se le diga, que usted escuche o que haga por un paciente es confidencial. Así que no hay dónde equivocarse aquí. Cualquier cosa que me digan a mí, que no me lo dijeron a mí, pero yo estaba ahí parado y lo escuché porque se lo dijeron al doctor, o cualquier cosa que yo hice por el paciente, porque es parte del tratamiento, es confidencial. Entonces, esa es como la confidencialidad de la información, dice, es un principio ético
que necesita ser observado por un medical assistant. No hay donde esconderse ahí. Ahora, hay unas reglas de seguridad de la HIPAA que hay que conocer también. Y la HIPAA, por ejemplo, dice que la medical assistant, cualquier persona que trabaje en una clínica, hospital o cualquier servicio de salud que maneje información de paciente debe de tener un password bien complejo para que no se lo vayan a descifrar de una manera más fácil. Así como la doctora Rodríguez les dijo en la conversación del resumen, que para hacer un email profesional no hay que ponerle un nombre chistoso o fácil de recordar, hay que ponerlo, igual es una password. Tiene que hacerse siguiendo protocolos de seguridad. Y la protección con password debe de aplicarse a cualquier instrumento electrónico que se use en la clínica, ya sea una iPad, una laptop, una computadora de escritorio, todo tiene que estar protegido. Ahora, si te trabaja en un área de recepción que es visible para los pacientes, es importante que la computadora esté en una posición que no se pueda ver desde la orilla del escritorio. Muchas veces venden unas pantallas también oscuras que se pueden poner sobre la pantalla de la computadora y eso protege mucho. Eso lo ven ustedes en los bancos, lo ven, usted va a un Santander, las pantallas de los muchachos que están ahí atendiendo, tiene una pantallita sobre la pantalla, tiene como un pedazo de plástico rojo, no, perdón, negro, que hace que la persona que esté a la par no ve, solo ve un borrón negro, no se logra ver. Eso se puede usar también en las computadoras de las clínicas para proteger información. Que alguien que esté ahí sentado a la par esté como queriendo observar y leyendo qué nombre vi, qué decía. Entonces hay que tener eso también. Cualquier información dada al personal del salud no se debe de dar a nadie. Y esa información se conoce, tiene un nombre, se llama, es una información privilegiada. No se puede dar a nadie. Entonces, HIPAA da permiso a los pacientes a tener más control sobre sus récords médicos. Entonces, de esta manera, HIPAA asegura que los pacientes pueden hacer decisiones, mejores decisiones y decisiones educadas, no así por ignorancia, sino que decisiones educadas y conocen ellos los límites de la información del paciente y los hacen que el paciente sea más responsable, más estricto y más conciso en el manejo de su información. Es parte de lo que HIPAA ha ayudado a hacer. Entonces, en la práctica médica hay una nota que se llama, esta que ven acá, la puse en celeste, que se llama Notice of Privacy Practices. Esta es una información que los pacientes se les da en la primera visita que hacen a la clínica y hay que mantener una copia en el expediente de ellos. Si no, si el expediente ya es electrónico, se escanea y se guarda ahí en el expediente de él. Entonces, el paciente debe de reconocer que lo recibió, entender sus derechos como usuario y saber que su información es privada. Entonces, una de las preguntas que uno se puede decir es, ¿qué es esta nota que HIPAA ha hecho y que yo recibo de mi doctor? Bueno, básicamente la nota lo que hace es informarle a usted que su información va a ser protegida y la forma en que usted puede liberar información si así lo estima conveniente. Entonces, ya hablamos un poquito eh, de la password. Por eso puse yo esta foto acá de una laptop. Se ve el candado, los expedientes médicos y para verlos se necesita abrir el candado, que sería el password. Entonces, recuérdense que si ustedes se tienen que levantar de una área, tienen que dejar la sesión que están usando cerrada. No la puedo dejar abierta y que, oh, voy al baño rapidito, en un minuto regreso. Si la dejo abierta, ya puede haber vulnerar la información de esa computadora y alguien le puede ver información, copiársela a una USB. Es bien, bien delicado esto. Cualquier cosa que uno haga se tiene que parar, cerrar
salir de la sesión, log off, y cuando regreso la vuelvo a abrir. En cuanto a la posición de las computadoras, les dije que no tienen que estar en una manera que la vean otras personas, sino protegidas de la vista de otros. Esas son reglas de seguridad de la HIPAA. Hay que tener eso en mente. De esta efecto de la regla de privacidad, ya lo estuvimos hablando, son estándares nacionales en todo Estados Unidos que lo que ayudan es a proteger la información individual de los pacientes en los récords médicos y cualquier información de salud está ahí. Entonces, esta nota, ¿qué, qué es y para qué sirve? ¿Qué es esta nota? Acá lo pongo yo. Dice, la nota va a permitir a los proveedores el uso y en algunos momentos el, la liberación de información protegida de salud suya porque es necesaria transferirla. ¿En qué casos un hospital o una clínica puede pasar información protegida suya a otro sitio? Digamos, usted va a una clínica o si fue a una clínica, por ejemplo, le iban a hacer una colonoscopía por que ya es la edad de que se la hagan y nunca le han hecho una. Bueno, entonces ahí hay, según la ley de HIPAA, el proveedor puede mandar información suya privilegiada al otro consultorio porque ellos van a necesitar su edad, su número de seguro, alguna información de alergia, qué medicamento toma. O sea, alguna información se va a tener que aquí disclose, liberar. Y cuando ellos ya tengan el resultado del examen, ellos le mandan el resultado de la colonoscopía a la clínica de regreso. Esa es otra información protegida, pero ellos bajo la ley de HIPAA pueden hacerlo. Porque usted ya también firmó la que recibió esta nota y en la nota le decían que podrían hacer eso y en qué momento se puede hacer. Entonces, esta nota también le da a usted los derechos de los pacientes. Ya se los voy a leer los derechos. ¿Qué derechos tenemos nosotros también como pacientes? No solo obligaciones. Entonces, nos dan los derechos de privacidad, nos dan también el derecho de poner una queja al Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos. Si hay alguna queja que hacer, hay que hacerla. O a la misma organización, por ejemplo, al hospital. Creemos nosotros que nos han violentado nuestros derechos individuales de pacientes. Podemos hacer una queja a la organización, al Departamento de Salud, porque creemos que nuestros derechos privados han sido violentados y tenemos ese derecho. Así que no olvidemos que debemos eso de saber cuándo contactar a las organizaciones si queremos más información o hacer alguna queja, algún complaint, como dice. Estas son algunas cosas hay algunas pancartas o pósters en donde aparece esta información, dice Privacy Practice y derechos del paciente. Entonces, ¿cómo la información es usada? Se usa para tratamiento, información para cuando hay algún pago del seguro, también los seguros mandan información o requieren información nuestra. Cuando a alguien le van a hacer una cirugía, la clínica tiene que mandar información suya, evaluación del cirujano, porque el seguro va a evaluar si le acepta o no la cobertura de la cirugía, porque se la puede denegar o decirle, no, le voy a cubrir el 50%, porque no es de emergencia o no, o cualquier opción de salud. Entonces, ¿en qué momento la información se puede liberar sin que usted lo autorice? Si la ley lo requiere, alguna ley local, estatal o federal, actividad criminal, donde hay necesidad de liberar información suya porque se está tratando de prevenir una amenaza a la salud de las instituciones o otras personas. Puede ser cuando alguien está preso. También se puede liberar información de salud. Los inmates, los que están presos en cárceles estatales o federales, se puede liberar. El Departamento de Salud Pública del Estado necesita información suya por alguna enfermedad, lesión,
alguien que iba a un accidente y alguna información, por ejemplo, si había alcohol en la sangre, de presencia de droga, el estado de conciencia, etcétera, etcétera. Esto lo permite la ley sin que usted lo autorice, no le va a preguntar, mire, nos autoriza a darse, no, ni se lo haga la FDA, puede solicitar información. Si hay algún sospecha de abuso infantil o negligencia en adultos mayores, puede hacerse. El, este sería los patólogos, los que hacen autopsias también, casos de investigaciones. Work compensation también puede requerir información suya y por ley. Claro, aquí son ley por orden del juez. Un juez ordena y por orden de juez, a través de una work compensation se puede liberar información de salud también. Eso es otra cosa. Acá están sus derechos. Acá, por ejemplo, el derecho que tiene usted a revisar su propio expediente médico, información protegida. Tiene derecho a pedir restricciones de su información. Por ejemplo, usted puede decir, no, que mi información no la dé a mi mamá, mi papá, pero sí mi hermana, fulana, se llama así, esa. Usted puede restringir eso. El derecho a mantener o recibir información confidencial a través de medios alternos, como puede ser, usted puede decir, no, mire mi información, mándemela solo por correo electrónico o solamente por teléfono y háblenme de 4 a 6 de la tarde. Todo eso lo puede hacer a través de sus derechos de paciente. También tiene derecho a obtener una copia de su expediente. Algunas veces hay que pagar alguna cantidad de dinero, un fee, para que le hagan las copias, pero son parte de sus derechos. Esta nota que ustedes ven ahí dice también que el paciente debe firmar que recibió la privacy notes, privacy practice del parte de la clínica. Esta es una que yo encontré en internet, pero es una nota genérica, cada clínica tiene la suya, pero básicamente tiene que estar el nombre suyo, el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, la información general de la clínica y acá que dice que usted ha recibido una copia de las notas de privacidad, de la práctica, en un lenguaje que se entienda, puede decir plain language, no tiene que ser un lenguaje técnico que más que orientarlo lo confunde y usted dice, ¿qué quiere decir? ¿Y qué me está diciendo? Y al final le dicen firme y pongan la fecha. Ni entendió la mitad del mensaje. Tiene que ser plain language, o sea, que entienda fácil. Y tiene que proveer detalles de cómo se va a usar su información, en qué momento la puede liberar, la información protegida, como lo dije, acá se ve en estas circunstancias, que usted también ejerce su derecho a decir no y que entiende lo que está leyendo, que si hay algún cambio durante el transcurso del año, que esas prácticas cambiaron le hicieron alguna adenda o alguna modificación, la clínica está en la obligación de hacérselo saber en un periodo bien breve. Hubo cambio y usted tiene que revisar las nuevas y firmar las nuevas. Esto es una obligación de las clínicas por HIPAA. Ahora veamos algunos derechos grandes. Entonces, para discutir puntos grandes de los derechos del paciente, entonces, los derechos de los pacientes son definidos por vía legal por los estados, las instituciones. Esto también es una clase entera, no voy a entrar en mucho detalle, pero el medical assistant y los empleados en el campo de la salud deben saber que la protección de la información y los derechos de los pacientes es primordial. Por eso lo puse acá en rojo. Entonces hay que saber eso, que hay que mantener ante todo una postura de guardar y proteger el derecho del paciente. El paciente también participa activamente en su cuidado de salud. El paciente no es negligente con su propia salud, sino que es un individuo que no solamente recibe la atención, sino que también toma decisiones en su parte de salud.
¿Qué derechos tiene? Lo voy a leer rápidamente, ya estamos terminando. ¿Qué derechos son los que tiene el paciente? Por ejemplo, el paciente, digamos que un paciente en un hospital XYZ, ¿no? Sin ponerle nombre. La ley es consistente en cuanto a los derechos. Y por ejemplo, acá dice, recibir tratamiento sin discriminación. ¿Discriminación de qué? Raza, color, religión, género, de dónde soy yo de origen, no importa. Si tengo disability o no, cualquier, o la forma de pago, o él es privado, o él es de Medicare, él es Medicaid. O sea, no podemos escalonar al paciente ni más ni menos porque estaríamos discriminando. El paciente tiene que recibir todo sin discriminación. Tiene que también informar el nombre y la posición del doctor que lo va a ver y lo va a cuidar en el hospital. No es aquel que el doctor llegó y no sabe ni quién es. ¿Quién es tu doctor? No, no sé, nunca lo he visto. Viene cuando estoy dormido y cuando despierto ya puso la nota de evolución y yo no sé, no lo he visto. Bueno, se va de alta y no lo vio. O sea, según la ley, él tiene que estar informado quién es el nombre del doctor, la posición que lo está viendo. También tiene derecho a recibir la información que se necesita para dar un informe consentido, consent inform, para cualquier procedimiento. No le puedo dar la verdad a media, porque la verdad a media es una mentira. Si yo le digo, no, este procedimiento es buenísimo para su salud y es importante que... Sí, pero tiene también contraindicaciones. Puede morir en él, puede quedar como un stroke o... Esa información debe estar descrita, los riesgos, beneficios de un procedimiento. También el paciente tiene derecho a recibir información sobre si quiere que lo resuciten o no. Digamos que va a una operación y puede hacer un paro. Tiene que saber que va a dar un informe consentido de que resucitar o no. Si él dice, no, no me resuciten, hice un paro, no me resuciten. O sí, resucítenme y si me logran revivir, mándenme a la UCI, no importa, ahí me puedo quedar 2 semanas, 3 semanas. Entonces, ese es un derecho que el paciente tiene. También tiene derecho a designar a alguien, a un individuo de su confianza, si él en algún momento se enferma demasiado y no puede tomar decisiones propias. Así que hay una persona a veces que puede tomar decisión por él que se llama designated, a quien yo le doy poder. También tiene derecho a decir no, refuse treatment. No, ya no quiero que me den este tratamiento, ya no quiero que me examinen. Puedo retirar a alguien de la visita, que ya no me esté fulano, que todo eso es un derecho del paciente. También tiene derecho que mientras esté ingresado, que haya confidencialidad de toda esa información, independientemente de su cuidado. Derecho también al cuadro médico sin cargo. ¿Qué es eso? Bueno, es obtener una copia de su expediente médico sin cargo o con un cargo razonable. Póngale que usted pidió una copia y le digan $5. Sí, creo que $5 es razonable. Pues no le decir, no, bueno, le vamos a dar la copia de su expediente, pero vale $100. No es razonable. Entonces, a eso se significa. Entonces, no le pueden negar una copia solamente porque usted no lo puede pagar. Usted dice, oh, no, yo no puedo pagar $100, no tengo. Ah, entonces no le doy la copia de su expediente. Eso por HIPAA no lo pueden hacer. Es un derecho. Otra cosa es que yo me puedo quejar sin tener miedo a que van a haber represalias, que no me van a llevar la comida a tiempo, que no me van a poner las medicinas cada 6 horas, sino que cada 8 porque le caí mal a la enfermera porque dije que ella esto y esto y esto y esto. Entonces el hospital debe responder al paciente. Entonces darle una respuesta, si es posible por escrito, si usted se queja. Si no está satisfecho con la respuesta del hospital, usted puede todavía ir a un paso arriba, hablar con un representante de los pacientes del hospital o de la zona del hospital y ahí poner la queja. También tiene que
conocer si en cuanto a medidas de dolor, si hay tratamientos de dolor. No es justo que alguien se esté muriendo del dolor y nadie le dijo que había medicina del dolor en ese hospital, que le puede dar un poquito más de alivio. Tienen que darle una respuesta rápida sobre eso. También tengo derecho a solicitar información avanzada en el cuidado de la salud. Tengo derecho a hacer mis propias regalías anatómicas. Por ejemplo, alguien quiere donar algún órgano, si quiere, pues, él puede hacer una tarjeta de donación de órganos que están disponibles en los hospitales. Ahora las licencias de conducir ya le preguntan a uno si va a donar órganos, si uno puede decir sí, lo voy a donar en caso de accidente, pero también lo puede hacer en un hospital si así lo estima conveniente. Entonces, por último, acá dicen entender y usar estos derechos. Esa es la parte máxima, entender y usar estos derechos. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si lo puedo hacer por mis propios medios o el derecho también que tengo de que si no hablo bien inglés, oigan esto, si alguien no habla bien inglés, tiene derecho a solicitar un intérprete. O sea, no es justo que alguien esté con un programa de traductor en online a través de un teléfono hablando con el doctor que sí me duele el estómago. No, es derecho suyo solicitar al hospital ayuda y que le consigan un intérprete. Ahora ya hay intérpretes médicos, personas preparadas para hacer lo más posible que la conversación entre el médico y el paciente sea lo más fidedigna posible y que sea al alcance de la situación. Entonces, creo que vamos a hacer una pausa acá porque me falta todavía un poco y no les quiero someter a mucho más de la hora. Así que Ok. nos tomamos un receso y lo regresamos. Sí, como no, a las 8:15. 8:15. Ok, está bien, doctor. Perfecto. Bien, gracias.